Doctor Jason Abarca. Él nos va a dar en esta noche el tema de microbiota y enfermedades crónicas no transmisibles. El doctor es especialista en gastroenterología por la Universidad San Francisco de Quito. Es líder del servicio de gastroenterología en el Hospital Eugenio Espejo, docente de la Universidad Central y de la UTE, médico activo del Hospital Metropolitano, médico de la Clínica de Hígado Graso y Cirrosis, docente de la Universidad Central del Ecuador y docente de la Universidad Tecnológica UTI. Damos la bienvenida al doctor. Un agradecimiento muy en especial para los organizadores del evento, para la invitación a este magno evento con el tema microbiota y enfermedades crónicas no transmisibles. El desarrollo, una investigación de los famosos probióticos ya lleva más de un siglo, desde el descubrimiento y aislamiento por varios científicos de Europa en relación a cepas que, estando en el organismo, provocaban un efecto benéfico o evitaban enfermedades. Tal es así que en muchas regiones existen cepas específicas y desarrolladas que se vienen empleando ya más allá de los años 50 del siglo pasado. Tenemos, para entender parte de la charla, que tener claro a qué se denomina la microbiota. La microbiota como tal es todo este conjunto de microorganismos que viven dentro de la superficie o dentro de las cavidades del órgano. Probablemente la microbiota más abundante va a ser la del tracto digestivo. Sin embargo, podemos encontrar microbiota en el tracto vaginal, en la boca, en la piel. Y en relación al tracto digestivo podemos determinar que existe microbiota ya en el esófago y en el estómago, más o menos 10 a la 3 bacterias pueden existir en estas áreas. En el yeyuno es menos, 10 a la 4, en el ilio llega al 10 a la 7, y donde existe la mayor concentración de microbiota va a ser en el colon, con más de 10 a la 12. ¿Qué es un prebiótico? Justamente este es como el combustible, este material que necesita la microbiota para poder desarrollarse y así de esa manera obtener cambios o actividad y otorgando de esta manera efectos que pueden ser benéficos a la salud del huésped, que son los probióticos. Su definición ya es muy conocida y recuerden que son microorganismos vivos que dados en ciertas cantidades van a conferir un efecto benéfico a la salud del huésped. De hecho, estos prebióticos y probióticos actualmente son considerados suplementos nutricionales. Y finalmente, ¿qué son los simbióticos? Esto es una mezcla que comprenden microorganismos y ese material o combustible llamado prebiótico que puede ser utilizado en una forma sinérgica para otorgar un beneficio en la salud del huésped. ¿Y cómo viene esto de la microbiota intestinal? Definitivamente cambia un poco si hacemos un parto vaginal a un parto por cesárea, y es muy importante desde ahí la adquisición de la microbiota que va a tener un recién nacido. También va a adecuarse de acuerdo al tipo de edad gestacional que tenga, un parto a término, un prematuro, el tipo de alimentación, fórmula o leche materna, la exposición temprana a antibióticos, y esta microbiota va a estar constantemente cambiando, pero más o menos se llega a estabilizar entre los 2 a 3 años, y esta ya va a estar en constante número y adecuada cantidad de los genotipos de microbiota hasta la vida del adulto. De hecho, podemos decir que cada individuo tiene un patrón único de una comunidad bacteriana, que a veces es afectado por el uso de antibióticos, pero después de un tiempo vuelve más o menos a tener esos porcentajes
de cada una de las familias. Estos enterotipos, que son patrones que conforman esta estructura, van a estar más o menos en cierta forma parecidos, es decir, va a haber grupos que son comunes para la mayoría de las personas, sus porcentajes, y otros que van a tener otra relación cuando existen, por ejemplo, enfermedades. Cuando la persona va envejeciendo, también existe una disminución de esta microbiota, hay una disminución en la diversidad microbiana y también esto, recuerden, va a provocar también mayor afectación al estado de salud. Dentro de esta microbiota nosotros tenemos levaduras, fagos y protistas, hay virus, pero hablando básicamente de las bacterias, para que vean que el gran porcentaje, un 90%, va a estar constituido por los grupos de los bacteroidetes y firmicutes. Y un 10% está en relación a las proteobacterias, actinobacterias, fusobacterias. De estos bacteroidetes, los géneros más frecuentes, los bacteroides y la prebotela, y de los firmicutes, los clostridios y lactobacilos. Famosos lactobacilos nosotros conocidos principalmente porque se los comercializa, por ejemplo, en los yogures. De este 10%, proteobacterias, actinobacterias y fusobacterias, tenemos Escherichia coli, Enterobacter y Bifidobacterius, entre otros. Y aquí tenemos más o menos una determinación de todos estos enterotipos que puede contener una microbiota intestinal. Y así podemos observar cómo los géneros Firmicutes, Bacteroidetes, nuevamente, son los más comunes, pero también pueden existir otros como actinobacterias, protobacterias, entre otros. Lo que sabemos claramente que existen desequilibrios que favorecen una enfermedad, pero asimismo también la relación exacta y la composición para que en ciertas personas esto funcione de una mejor manera todavía está investigándose. Entramos entonces a qué es la disbiosis, y esto es un desequilibrio que implica una perturbación entre el estado que existe en nuestro organismo, un estado de simbiosis, con lo cual nosotros tenemos efectos benéficos de los metabolitos de la microbiota, y estos a su vez son alterados en número y en grupos debido a una pérdida o representación insuficiente de estas especies beneficiosas y que son también dominantes, con lo cual empiezan a generar un desequilibrio y un aumento de las especies minoritarias, por lo general patobiontes o patógenos oportunistas. Esto es la disbiosis. Así entonces, estos cambios que se producen en cada uno de los nichos, este desequilibrio entre los enterotipos, va a provocar una alteración global dentro de lo que es la estructura en sí de la microbiota, y con esto vamos a tener alteraciones en su frecuencia, con pérdidas inclusive o adquisición de nuevas especies que no las había antes. ¿Qué enfermedades están asociadas a disbiosis? Existen algunas con mucho más fuerza en estudios de investigación y otras relacionadas. Así tenemos, por ejemplo, la obesidad, tenemos la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la aterosclerosis, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, síndrome metabólico, estetosis hepática no alcohólica, conocida actualmente como enfermedad metabólica del hígado graso, cáncer de colon, enfermedades autoinmunes, ejemplo de esto, algunas alteraciones relacionadas con el mismo tracto digestivo, como la enfermedad inflamatoria, alergias, la inmunosenescencia, entre otras, están asociadas más de 300 enfermedades a la disbiosis. Como les decía, algunas con mayor representación y estudios. ¿Cómo se determina entonces la alteración, la probable relación que existe entre la microbiota y las enfermedades? Esto se hace a través de estudios, y estos estudios, ejemplo, en aquellos animales libres de gérmenes, cuando luego los contaminamos en métodos de laboratorio y provocamos infecciones.
cuando hacemos estudios con probióticos, con determinadas cepas establecidas que han sido reconocidas como cepas benéficas en agentes, no solamente humanos, sino también en otros. Los estudios de los antibióticos y estudios de trasplante fecal. Ustedes conocerán que una de las terapéuticas que existen para el tratamiento de clostridioides difíciles cuando fallan las terapéuticas antibióticas justamente es el uso de trasplante fecal. Y ustedes pueden observar aquí en este gráfico cómo la alteración, este desorden en la regulación del cerebro y el intestino puede estar también en conjugación con una alteración de la microbiota. Vamos entonces a la diabetes mellitus. Se conoce que la administración de probióticos en el tratamiento de la diabetes no existe un estudio que concluya que tenga un efecto benéfico. Sin embargo, uno de los metabolitos que produce los probióticos, como es el butirato, en las clases Clostridia y Phylus firmicutes, va a provocar también un aumento de los Phylus bacteroidetes. Y cuando existe una disminución en estos grupos que generen butirato, esto puede provocar una disminución de las incretinas GLP-1 y GLP-2 y PYY, de modo que al estar alteradas estas va a disminuir la secreción de una insulina postprandial, con lo cual entonces como consecuencia tendríamos un aumento de la glucemia postprandial. Entonces, un mecanismo lógico sería un aumento de las bacterias productoras de butirato, metabolito de la microbiota, para mejorar signos de la relación a la enfermedad diabetes tipo 2. En relación a la obesidad y síndrome metabólico, se conoce de la interacción entre la microbiota intestinal y la dieta. En relación con el alto contenido de grasas y carbohidratos simples, que esto incrementa las posibilidades de presentar obesidad. Se conoce que el aumento de este tipo de microbiota, el Lactobacillus reuteri, en pacientes obesos y que en aquellos individuos sanos, en cambio, existe o predomina aquellos bacilos del tipo bifidobacterio. Así es que en estudios, por ejemplo, en gemelos idénticos y gemelos idénticos, uno delgado y otro obeso, existe alteraciones en la composición de la microbiota, teniendo una misma alimentación, pero con microbiota diferente, como les mencionaba, única para cada organismo, que pueden fomentar en este caso el desarrollo de obesidad y síndrome metabólico. Sobre la enfermedad inflamatoria, tenemos que la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, representantes de esta alteración en la respuesta inmunitaria en la parte del tracto digestivo, puede también tener una relación con estos microorganismos de la microbiota intestinal. Numerosos estudios han encontrado alteraciones de la microbiota fecal y que estos pueden provocar alteraciones sobre la cohesión celular y la permeabilidad intestinal, de tal manera que se puedan presentar más antígenos a las células presentadoras de antígenos y con esto desencadenar respuestas inmunitarias que a la final van a provocar daño sobre la mucosa. Entonces, esta pérdida de la riqueza de la microbiota y alteraciones en la diversidad microbiana podría estar en relación con enfermedad inflamatoria intestinal. La reducción de productores de butirato, ejemplo, Faecalibacterium, la Roseburia, la Akkermansia muciniphila, que son colonizadores habituales del moco intestinal, el sobrecrecimiento de este pequeño grupo de las proteobacterias, fusobacterias que están en relación al cáncer de colon, streptococos, la pérdida de la diversidad, se va a manifestar especialmente durante y después de los brotes de actividad de la enfermedad inflamatoria. Cuando hay mayor inestabilidad microbiana, entonces es más el riesgo de que tenga una recaída a pesar de estar en un tratamiento
que tenga una remisión de la enfermedad. Sobre el intestino irritable, existen cambios cuantitativos en las especies bacterianas intestinales en comparación con la población sana. Nuevamente, aquellos productores de butirato, como la F-plasmicii y la diversidad microbiana, están reducidos en aquellos pacientes con predominio de diarrea. De tal manera que existe una recomendación en aquellos pacientes con su intestino irritable, con subtipo de diarrea, en los cuales existe también como síntoma predominante, aparte de la diarrea, distensión, el uso de probióticos, como veremos más adelante, que tengan una capacidad justamente para disminuir estos síntomas molestos, la microinflamación que existe en la mucosa de los pacientes con diarrea y la producción de gas. Por otro lado, aquellos pacientes que tienen intestino irritable con predominio estreñimiento, se conoce que ciertas bacterias generadoras de metano pueden estar en relación con el síntoma del estreñimiento, de tal manera que la modulación de este tipo de bacterias con el uso de microbiota puede mejorar un alivio en los síntomas. En sujetos con trastornos funcionales por exceso de gas, los síntomas inducidos por la comida, en especial aquellos que consumen más cantidad de galactanos o zumos de frutas en los fructanos, tenemos que hay hinchazón, distensión y dolor, y esto también está en relación con cierta inestabilidad microbiana. Esta dieta rica en vegetales fermentables de la dieta de FODMAPs induce síntomas en los pacientes, por eso esta dieta se recomienda tratar de aplicarla, aunque sea algo complejo, a aquellos pacientes que tienen distensión y diarrea en especial. Sobre el cáncer colorectal, hay varias especies de microbiota que cambian su carga y propiedades en los pacientes que tienen cáncer colorectal, y así se ha investigado al Fusobacterium nucleatum, y este está en alta incidencia y en relación con el cáncer de colon, por lo cual podría ser también parte de una herramienta diagnóstica. Se relaciona también diferencialmente estas cepas con la inflamación, el daño del ADN y el comportamiento celular inusual, con lo cual puede haber supresión del sistema inmunitario que va a provocar que no puedan ser inactivadas estas células cancerosas. Las cepas microbianas patógenas van a inducir proliferación celular porque están activando marcadores inflamatorios, como por ejemplo la E. coli puede liberar sustancias genotóxicas como la colibactina, y estas pueden inducir daño del ADN y generar tumor. El Fusobacterium nucleatum puede producir inestabilidad de los microsatélites, lo que puede conducir a un cáncer colorectal. Y vamos adentrándonos en las aplicaciones clínicas de los probióticos. La más importante, la más conocida y la con mayor evidencia es justamente el tratamiento y prevención de la diarrea. En la prevención de la diarrea infantil y de adultos existe evidencia clara de que ciertos probióticos pueden ser efectivos en entornos específicos. Un metaanálisis de Cochrane concluyó que los probióticos probablemente hacen poco o ninguna diferencia en la diarrea que dura 48 horas. Y de hecho, en ciertas sociedades los han retirado o están en contra de su uso, como por ejemplo la Sociedad de Pediatría norteamericana. Sin embargo, cuando uno revisa estudios mundiales, podemos determinar que el uso de probióticos en niños reduce al menos en un día los periodos de diarrea. Y en ciertos países en donde esto puede ser clave o importantísimo para tratar a estos pacientes, pues esta recomendación todavía es mantenida por sociedades más amplias como la de la Sociedad Mundial de Gastroenterología. El tratamiento de la diarrea aguda, algunas cepas de probióticos son útiles para reducir la gravedad y la duración de la diarrea infecciosa aguda en los niños. La administración oral acorta al menos en un día el curso de la diarrea. En la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, hay evidencia de la eficacia en adultos o niños cuando están recibiendo terapia antibiótica.
Los metaanálisis concluyen que los probióticos tienen un efecto moderado para prevenir la diarrea asociada a antibióticos. Los probióticos son efectivos para prevenir la diarrea asociada a clostridioides difícil en pacientes que reciben antibióticos. Y en el 2013, un metaanálisis concluye que los probióticos pueden ser beneficiosos en la prevención y posiblemente en el tratamiento de la diarrea inducida por radiación. ¿Y por qué esto? Porque obviamente esta enteritis que puede provocar la diarrea, a pesar de que tengamos tratamientos controlados y de mayor protección, los probióticos pueden generar un refuerzo de la barrera intestinal, mejorar la inmunidad innata y con esto acelerar los mecanismos de reparación del intestino. Y aquí tenemos las recomendaciones de los tratamientos en diarrea aguda en adultos, los tipos de cepas, los lactobacillus paracasei, los Saccharomyces boulardii, que es un fungus, el Enterococcus faecium. La diarrea asociada a diarrea, tenemos el yogur que tenga Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Acidophilus, rhamnosus y las dosis como deberían ser utilizadas. En erradicación del Helicobacter pylori, el consenso de Maastricht 6, dado en Florencia en 2022, indica que los probióticos pueden ser efectivos para disminuir los efectos secundarios causados por las terapias de erradicación. Hay que tener en cuenta que actualmente se promueven las terapias cuádruples, en donde estamos usando al menos 3 antibióticos, 2 principales y uno con efecto antibiótico más un inhibidor de bomba de protones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la evidencia es débil, el grado de recomendación es moderado y que en realidad el probiótico no hace una acción directa sobre el Helicobacter pylori, sino que mejora o trata los efectos secundarios del uso de estos antibióticos cuando estamos conjugando la terapia cuádruple para erradicación. Y aquí tenemos la evidencia sobre los diferentes tipos de probióticos usados como el Lactobacillus rhamnosus, el Bifidobacterium animalis, Lactobacillus reuteri, el Saccharomyces boulardii, que les decía que no es una bacteria, Bacillus clausi, el kefir, ¿no? Que es un alimento. Sobre la prevención de cáncer colorectal, tenemos que los probióticos, tanto como los prebióticos, han demostrado mejorar los biomarcadores asociados al cáncer colorectal. Sin embargo, decir que esto va a prevenir o evitar un cáncer colorectal todavía es osado, pero puede ayudar tempranamente para alterar este desequilibrio en la microbiota que puede existir previamente. Sobre la encefalopatía hepática tenemos al prebiótico lactulosa, que se usa justamente para el tratamiento de la encefalopatía hepática. La evidencia de una mezcla de probióticos sugiere que puede revertirse la encefalopatía hepática mínima, de tal manera que evitemos una encefalopatía abierta en donde ya existe un desorden neuropsiquiátrico. Y la importancia de la encefalopatía hepática mínima es que justamente podemos evitar la hospitalización del paciente o evitar accidentes del mismo como caídas o accidentes de tránsito cuando aún no es reconocida clínicamente, ya que este tipo de afectación requiere exámenes especiales para su diagnóstico. Los estudios sobre los beneficios de los probióticos para las personas con encefalopatía hepática son de baja calidad. Aunque no se observaron diferencias en la tasa de mortalidad, los autores concluyen que los probióticos pueden mejorar la recuperación, calidad de vida y las concentraciones de amoníaco en plasma. Sobre la respuesta inmune, existe evidencia que sugieren que varias cepas probióticas y el prebiótico oligofructosa son útiles para mejorar respuesta inmunitaria. De hecho, pueden inclusive disminuir aquellos pacientes que tengan respuestas inmunitarias o alérgicas fuera del tracto digestivo, aparte de las infecciones, inclusive en relación a dermatitis atópicas o hasta asma. Sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, existe bastante evidencia en relación con la pouchitis, que es la inflamación del reservorio,
cuando usamos una mezcla de probióticos en el ataque inicial y justamente para tratar la recaída y la remisión aparte del uso de antibióticos. En la colitis ulcerosa, la evidencia baja de que ciertos probióticos pueden ser seguros y efectivos en terapia convencional. Sin embargo, no es un tratamiento activo, ya que existen los tratamientos que, como los biológicos, que sí modifican la enfermedad e inclusive llevan a curación de la mucosa. En la enfermedad de Crohn no hay evidencia que sugiera que sean beneficiosos en la inducción o mantenimiento de la enfermedad. Entonces, nosotros, más allá de lo que conocemos como un probable factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades, pues hay evidencia en el tratamiento ya de las complicaciones posquirúrgicas, cuando existen resecciones intestinales, les decía la puchitis, pero en el manejo de la enfermedad como tal activa, existen otros medicamentos que sí tienen una evidencia y eficacia total, y de esta manera pues no existe una recomendación formal. Aquí tenemos entonces las diferentes cepas que se podrían usar en la pouchitis. Vale la pena decir que existen terapias de rescate que inclusive en estudios han hecho trasplante fecal en colitis ulcerativa o pancolitis severas refractarias a biológicos. Aunque esto va cambiando porque existen nuevos biológicos con terapias blancas dirigidas como por ejemplo las interleuquinas. En el intestino irritable hay una reducción en la distensión abdominal y flatulencia como resultado de los tratamientos con probióticos. Algunas cepas pueden inclusive aliviar el dolor, ¿no? Los famosos cólicos. Los probióticos contienen bacilos, lactobacillus reuteri y rhamnosus, pueden aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas, disminuyendo dolor abdominal funcional. Entonces, los probióticos usados, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus plantarum, Escherichia coli, una cepa benéfica, Lactobacillus rhamnosus, plantarum, acidófilos y Enterococcus faecium. Existe una tendencia actual a tratar con probióticos multicepa, de tal manera que tenemos una combinación de varios lactobacilos, bifidobacterios, entre otros, que confieren un efecto benéfico con la suma. Y así ustedes verán que en la mayoría de las casas comerciales están planteándose este tipo de tratamiento multicepa. Sobre la malabsorción de lactosa, el Streptococcus thermophilus y lactobacilos del Wiki, la subespecie vulgaricus, mejoran la digestión de la lactosa y pueden reducir los síntomas relacionados con la intolerancia. De tal manera que uno podría, en aquellos pacientes en los que se determine intolerancia, tratarlos, puede ser con yogur, ejemplo, contiene lactobacilos vulgaricus, por ejemplo, Streptococcus thermophilus, aparte de los otros tratamientos que podrían usarse como el uso de enzima externa, como la lactasa. En la enfermedad del hígado graso no alcohólico existe una utilidad demostrada como opción de tratamiento para mitigar la esteatopatitis en adultos y niños. Puede haber una disminución de los fenómenos inflamatorios, con esto mejora los modelos de homeostasis como el OMA, colesterol, factor de necrosis tumoral alfa, disminución de las enzimas. Sin embargo, una terapéutica que diga que esto es directamente asociado todavía no lo hay, pero ustedes pueden encontrar que para la enfermedad metabólica del hígado graso existen algunas recomendaciones de probióticos que podrían intentarse. Con esto quiero terminar, les agradezco mucho a los organizadores y dejarles el interés. Los probióticos, va a seguir saliendo más evidencia a la luz de las investigaciones y con el tiempo vamos a tener una herramienta más diferente a los antibióticos y a mecanismos para tratar enfermedades como el síndrome metabólico, dislipidemia, obesidad, y esto puede ser una ayuda para esos manejos. Gracias a todos por su atención.